Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. Hoy estaremos hablando de otros componentes del estilo de vida, enfermedades y factores hormonales que se han relacionado con la presencia de cáncer de pulmón y mencionaremos algunas medidas para prevenirlo. Entonces, vamos a la intro y comenzamos. Según cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud, tan solo en el año 2020 se diagnosticaron 2,21 millones de nuevos casos de cáncer de pulmón y 1,8 millones de personas murieron por este cáncer a nivel mundial, colocando más muertes que las causadas por cáncer de próstata, seno, colon y leucemia. De manera general, el cáncer de pulmón es un tumor maligno caracterizado por un crecimiento celular descontrolado de los tejidos del pulmón, que puede extenderse a tejidos cercanos o a otras partes del cuerpo. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo asociados al cáncer de pulmón? Tabaquismo, el más conocido y responsable del 80% de los casos, estando más en riesgo los no fumadores que se han expuesto al humo del tabaco. El componente más nocivo del cigarrillo es el alquitrán, que consta de 3.500 compuestos, la mayoría de ellos cancerígenos, entre los que destacan mezclas de especies de radicales libres, hidrocarburos aromáticos policíclicos, N-nitrosaminas, aldehídos, 1,3 butadieno, carbamato de etilo, componentes inorgánicos como arsénico, níquel, cromo, cadmio, hidracina y polonio 210. Un dato importante es que el riesgo de cáncer de pulmón se reduce con el aumento de la duración de dejar de fumar, como quien dice que se puede limitar el daño si se mantiene la voluntad de abandonar el cigarrillo. Marihuana. El humo contiene compuestos aromáticos policíclicos como benzopireno y tetrahidrocannabinol que causan mutaciones relacionadas con el cáncer pulmonar. Factores genéticos. Se dice que existe 1,5 veces más riesgo de padecer cáncer de pulmón en individuos que tienen un pariente en primer grado que lo haya padecido y más aún si se trata de un hermano. Varios genes se han implicado en el desarrollo del cáncer generando alteraciones en la reparación de nucleótidos en el ciclo celular o afectando la producción de proteínas como el angiotensinógeno. El tener una enfermedad respiratoria previa como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, neumonía y tuberculosis. Se piensa que esta asociación con el cáncer de pulmón se debe a la respuesta inflamatoria a los tejidos pulmonares que lleva a un aumento en la tasa de división celular. Si a esto se le suma el fumar, se incrementa el riesgo de daño del ADN. Asimismo, la inflamación estimula la formación de nuevos vasos sanguíneos que permiten que las células tumorales reciban nutrientes, crezcan y se propaguen. Infecciones por virus. Se han mencionado el virus de papiloma humano tipo 18 y 16, el virus de inmunodeficiencia humana y el virus de Epstein-Barr. Exposición profesional a carcinógenos. Están en riesgo aquellos que en su lugar de trabajo están en contacto constante o repetitivo con asbesto, al inducir la producción de radicales libres, respuesta inflamatoria crónica, daño al ADN y mutaciones a nivel celular. Radón, en aquellos que trabajan extrayendo uranio, producen daños en los cromosomas y modificaciones en el ciclo celular. Sílice, en los individuos expuestos a la minería, fabricación de arcilla y ladrillos, al inducir una respuesta inflamatoria que incrementa las lesiones cancerígenas. Arsénico, a través de agua, alimentos y aire contaminado. También se han relacionado otras sustancias como amianto, berilio, cadmio, éteres de clorometilo, cromo, níquel y cloruro de vinilo. Polución ambiental. Las emisiones de los vehículos producen contaminantes gaseosos y particulados, entre los que se incluyen monóxido de carbono, ozono, aldehídos de dióxido de nitrógeno, benceno, 1,3 butadieno, hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales. La exposición a este aire contaminado genera un aumento del daño del ADN y mutaciones en las células. De hecho, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer clasifica como carcinógeno de clase 1 al aire contaminado. Dieta. Los vegetales, frutas, aceite de girasol tendrían efectos protectores al contener betacarotenos, vitamina C y alfa-tocoferol, mientras que el consumo de carnes rojas, carnes fritas, alcohol se ha considerado como posibles factores de riesgo. Estrógenos actúan reduciendo la reparación del daño celular del ADN a través del estrés oxidativo y alteraciones en los receptores de estrógenos que intervienen en la regeneración alveolar y el mantenimiento de la capacidad de difusión pulmonar en las células pulmonares normales, lo que incrementa el riesgo en las mujeres de padecer cáncer de pulmón. Como viste, existen varias situaciones a las que debemos poner cuidado para prevenir el cáncer de pulmón. Evitar el contacto con el humo de cigarrillo, más si se tiene una enfermedad pulmonar de base.
la exposición a la polución que podemos combatir utilizando mascarillas o filtros contra materiales particulados, el evitar estar en contacto con ciertas sustancias químicas en el trabajo, por lo que es importante que tomemos medidas de protección y nos realicemos chequeos periódicos para determinar los efectos de la exposición. Y por último, tener una dieta equilibrada rica en frutas y verduras por su potencial antioxidante, disminuyendo así el efecto de los radicales libres y el daño celular. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.